Queridos hermanos, continuamos hoy con la vida con Dios, el Nuevo Testamento, pero antes una palabra, vamos con el video número 197. ¿De qué tamaño es Dios? Para Dios todo es posible. Mateo 19:26. La naturaleza es el taller de Dios, el cielo es su currículum vitae. El universo es su tarjeta de presentación. ¿Quieres saber quién es Dios? Contempla lo que ha hecho. ¿Quieres conocer su poder? Da un vistazo a su creación. ¿Sientes curiosidad por conocer su poder? Visítalo en su domicilio, Avenida Cielo Estrellado, número 1000 millones. La atmósfera de pecado no lo puede contaminar. El curso de la historia no lo puede detener, ni lo puede frenar el cansancio corporal. Lo que te domina no lo domina él. Lo que te perturba no lo perturba. Lo que te fatiga no lo fatiga. ¿Molesta el tránsito a un águila en vuelo? No. Se eleva por encima de él. ¿Perturba el huracán a la ballena? Por supuesto que no. Se sumerge por debajo de él. Se aturde el león cuando ve un ratón pardo en su camino. No, lo aplasta. ¿Cuánto más es capaz Dios de elevarse, sumergirse y pasar por encima de los problemas de la tierra? Remedio para las discusiones, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. La unidad no comienza examinando a otros, sino examinándonos a nosotros mismos. La unidad comienza cuando nos exigimos que otros cambien y reconocemos que no somos tan perfectos. Remedio para las discusiones, aceptación. El primer paso hacia la unidad, aceptación. No estar de acuerdo, sino aceptación. No unanimidad, sino aceptación. Ni negociación, ni arbitraje, ni elaboración. Estos podían venir más tarde, pero solo después del primer paso, que es aceptación. La vida con Dios, video número 197. Número 12. El pueblo de Dios con Emmanuel. Pasajes bíblicos: Mateos, Marcos, Lucas, Juan. El objetivo de Dios en la historia es crear una comunidad de personas que aman e incluyen a todos, por Dios mismo como centro de esta comunidad, como principal sustentador y más glorioso habitante. Efesios 2, 19, 22, 3, 10. La Biblia rastrea la formación de esta comunidad desde la creación en el huerto del Edén hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. Lo invitamos a unirse a nosotros en la exploración de las muchas dimensiones de esta historia con Dios, de individuo a familia, a tribu, a pueblo o a nación, a toda la humanidad, y luego apliquemos lo que aprendamos para nuestra propia formación espiritual. Previamente vimos al pueblo de Israel reocupar la tierra mientras estaban bajo el dominio de potencias extranjeras.
En las escrituras mencionadas al principio veremos las formas en que Dios continúa el proceso de formación de una comunidad que incluye a todos a través de un nuevo suceso dramático en la historia de la salvación, la venida de Emmanuel, Dios con nosotros, la acción de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. En los evangelios Dios está con nosotros como un hombre en medio de otros seres humanos que se relacionan entre sí. Dios ahora actúa de una forma singularmente directa y personal a través de la encarnación, vida y ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Este capítulo, que es eje en la historia, tiene toda la franqueza e intimidad de la presencia de Dios en el jardín del Edén, pero bajo una forma física humana. Jesús fue un niño, un adolescente, luego un artesano de su comunidad. También fue un rabino respetado en medio del pueblo. Aunque nació como forastero, Juan 1:46, y ministró sin ninguna autoridad reconocida perdón, anunció, aunque nació como forastero, Juan 1:46, y ministró sin ninguna autoridad reconocida por instituciones humanas, se hizo obviamente visible que había más en Jesús de lo que se podía explicar en simples términos humanos. El reino y el poder de Dios en él y con él comenzó a atraer a otros bajo la influencia de ese reino que estaba directa e inmediatamente disponible para ellos a través de él. Lucas 16:16. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. En la plaza pública Jesús proclama las buenas nuevas, el reino de los cielos, y enseña cómo entrar a esa vida y a ese poder, mientras a todos a su vez entrena a individuos elegidos entre una enorme cantidad de personas que respondieron a su persona y obra. Estas personas llenas del Espíritu y facultadas por su poder, luego llegan a ser la encarnación continua de Jesús en la iglesia y van por todo el mundo, además cumpliendo con la promesa de Dios que Dios le hizo a Abraham. La consecuencia completa de la presencia y enseñanza de Jesús es la posibilidad para la humanidad de conocer personalmente a Dios y tener una relación con Él como jamás se había conocido antes. Así como Jesús dice al Padre en su gran oración: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Juan 17:6. Y la unidad de una persona con la otra a través de Jesús y del Padre tienen tales características que Jesús sigue diciendo: que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17:23. Sin embargo, no debemos olvidar jamás que Jesús únicamente pudo venir en el momento en que lo hizo y no antes, porque la humanidad tenía que estar preparada para este suceso. El mayor de todos en la historia sagrada, Dios logró esta preparación por medio de las formas en que estuvo con su pueblo a través de todos los siglos previos y por todo lo que ellos habían atravesado, pero ahora el tiempo se había cumplido. Es el cumplimiento del tiempo y vino a aquel que puede decir: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Marcos 1:15, Gálatas 4:4, Juan 14:9. Por lo tanto, Jesús deposita en forma pública a disposición de todos los más hermosas ni jamás dadas enseñanzas sobre Dios y su mundo, y al mismo tiempo Él encarna
modelo de su enseñanza con su propia vida, con su muerte y resurrección pública. El nombre y el rostro de Jesús se inscriben en el drama de la historia del mundo y para siempre jamás se transforma en el más grandioso, en la más grandiosa figura histórica de toda la humanidad. Al nutrir y cultivar un pequeño grupo de individuos elegidos cuidadosamente, inicia una sociedad de personas habitadas por Dios que llevan la salvación a los confines de la tierra. En la actualidad, esta tarea aún está en progresión y a la espera de que cada generación la asuma y la lleve adelante. Durante el periodo cubierto por los evangelios, el método básico de Dios con nosotros es Jesús mismo. Él llama a personas para que sean sus discípulos. Ser un discípulo significa ser un estudiante o aprendiz de alguien. Y Jesús llama a sus discípulos para que respondan con una fe en Él, sin dobleces para todas las cosas. En este contexto, el discipulado significa aprender a vivir una vida igual que la que hubiese vivido el Señor. Nuestra necesidad de transformación y desarrollar el carácter encuentra la respuesta perfecta. No escogemos ni elegimos qué cosas vamos a confiarle a Jesús. A través de Jesús, su muerte y resurrección, recibimos vida de lo alto y el perdón de los pecados. Pero la misma confianza en Jesús que nos trae perdón también nos lleva a recibirlo como Señor y por lo tanto como nuestro constante Maestro. Nos transformaremos en personas habitadas por Dios que son estudiantes de Jesús, aprendiendo amorosamente todo lo que Él enseña y formando incontables sociedades de amor, verdad y poder que constantemente hacen resplandecer la luz de Cristo en medio de las tinieblas del mundo. Por lo tanto, el discipulado o el ser aprendices de Jesús en la vida del reino es la forma básica de la presencia de Dios con su pueblo en los evangelios, una entidad histórica distintiva. La Iglesia de Cristo emerge de esta relación respaldada sobrenaturalmente. La tarea del pueblo de Dios es ser aprendices de Él, aprender a vivir en el reino como si Él viviera nuestras vidas y atraer a otros para que sean sus aprendices. Sin embargo, esto no es un asunto fácil ni simple. En lugar de eso, es una guerra constante. El término iglesia militante, la unión de los creyentes en la tierra, no es una broma. La presencia y evolución del reino de Dios sobre la tierra es la amenaza que una humanidad más radical que una humanidad arrogante y alejada de Dios pueda enfrentar. Por lo tanto, aunque ser aprendices de Jesús es la forma básica de la presencia de Dios con nosotros, su lado difícil es la guerra constante con el mundo, la carne y el diablo. Ver 1 Juan 2:16, Gálatas 5:16, 17, 1 Pedro 5:8. Esta es una parte esencial de la formación espiritual, tanto en los evangelios como después. 1 Juan 2:15 va mano a mano con el discipulado. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Santiago 4:4. La batalla entre lo que es origen humano y lo que viene del cielo, que está completamente explicada en los evangelios, ya era un conflicto antiguo. Mateos 21:25. Tristemente explica en los evangelios, ya era un conflicto antiguo. Mateo 21:25. Tristemente vemos que las instituciones religiosas con frecuencia están del lado humano más que del origen divino. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Lucas 13:34.
Jeremías 35, 14, 15. Y desde que Jesús habló estas palabras, la religión ha encabezado la muerte de muchos que fueron enviados de Dios. Pero esto no es algo que aprendemos como aprendices de Jesucristo. Entender el pueblo de Dios para que incluya a toda la humanidad fue doloroso y profundo, porque significó que ninguna forma cultural era final, ni aun una religiosa. Qué sorprendentes son estas palabras. Y os digo que vendrán muchas del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateos 8, 11, 12. O la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16, 16. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan los frutos en él. Mateos 21, 43. Estas palabras no son habladas únicamente a los judíos, sino que se aplica a cualquier grupo cultural que se ubique en medio de los seres humanos, por encima de la presencia activa del reino de Dios y las personas de Jesús. Reacción humana. Debido al lugar destacado de la crucifixión en la historia del Evangelio y la amarga batalla que llevó hasta eso, con frecuencia la amplia aceptación de Jesús por el pueblo de Israel se pasa por alto. Sin duda, desde el punto de vista humano, fue precisamente la apabullante popularidad de Jesús la que lo llevó a entrar en conflicto con las autoridades y concluyó con su muerte. El tiempo estaba maduro para su venida y había muchos en medio del pueblo de Dios que lo conocían como el Mesías, el Salvador del mundo, aunque no comprendieran completamente qué significaba. Lo más importante fue que la enseñanza de Jesús quedó efectivamente asentada en un documento público para el mundo entero. Él fue levantado y todas clases y tipos de pueblos fueron atraídos hacia él. Ver Juan 12:32. Y aún sucede, se formó un grupo adecuado de aprendices que luego fueron transformados y moldeados por la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Poco tiempo después de que Jesús ascendieron por la venida del Espíritu Santo, sobre ellos, poco tiempo después de que Jesús ascendiera a los cielos, en una fuerza que se autoduplicaba para revolucionar al mundo, hasta el fin del mundo. Mateos 28, 20. Estas personas comunes que no tenían ningún reino terrenal, sino poder divino, se transformaron en testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, Hechos 10:1, 11, 18. Bendiciones y beneficios para nuestra formación. Finalmente, llega a quedar absolutamente claro de que se trata la formación espiritual. Los discípulos deben enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateos 28, 20. La obediencia significa llevar a nuestra persona interior a una condición tal de transformación que los hechos de Cristo surjan naturalmente en consecuencia. No es concentrarse en las acciones en sí mismas, porque ese camino lleva al legalismo nocivo y seguramente de eso ya hemos tenido suficiente. En lugar de eso, la formación espiritual cristiana se enfoca en llegar a ser un buen árbol, con la total seguridad de que no es buen árbol el que da malos frutos. Lucas 6:43. El resultado final de un proceso así es
una obediencia natural y automática a Cristo y su camino. En otras palabras, la formación espiritual es parecerse a Cristo, de adentro hacia afuera. En realidad es crear la comunidad que incluye a todos los que genuinamente nos une y entreteje a todos juntos en uno solo. Es la sanidad y santidad por la cual por naturaleza el corazón humano anhela y que se despliega en medio del pueblo de Dios a través de los frutos y los dones del Espíritu, como embajadores de Cristo, capacitados y llenos de poder. Vimos aquí y ahora cómo irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis nosotros como luminares en el mundo. 2 Corintios 5:20, Filipenses 2:15. Límites y limitaciones para nuestra formación. Las limitaciones básicas de esta formación de Dios con nosotros tiene dos aspectos. El primero, las condiciones sociales forjaron las expectativas de una manera que impidió a muchas personas poder recibir a Jesús como el Mesías. En la mente de la mayoría, el Mesías traería un tipo de reforma política radical y una restauración de la identidad nacional que era diferente, directamente incompatible con las realidades del reino de Dios y las principales enseñanzas de Jesús. Esto impidió una comprensión correcta y la recepción de este reino y transformó la presencia personal de Jesús, aunque era extremadamente poderosa y convincente, también en confusa y enigmática aún para los seguidores más cercanos. Ni la conducta de Jesús ni su enseñanza se podían comprender dentro de las presuposiciones culturales de la época en que vivió. Y pisar fuera de esas presuposiciones era casi imposible, aún para los oyentes mejor intencionados. Se necesitaba una intervención mayor. Jesús, por supuesto, entendió todo esto y proveyó y para el desarrollo de una correcta comprensión a medida que la resurrección, Pentecostés y la historia de la iglesia se van desplegando en el libro de Hechos y continúa haciéndolo hasta el día de hoy. La segunda limitación es el hecho de que porque el Espíritu no había sido dado todavía, Juan 7:39, énfasis añadido, la muerte y partida de Jesús y la venida del Espíritu sobre los discípulos fue en realidad una liberación para Cristo de las limitaciones autoimpuestas a la divina presencia en la vida individual de un maestro y sanador judío. Filipenses 2:5-8. Con esta liberación, la persona de Cristo quedó libre para moverse con la palabra del Evangelio del reino a través de la vida interior de los discípulos y a lo largo de todo el mundo. Por ejemplo, Hechos 6:7, 19:22, Timoteos 2:9, Juan 14:15-26, Colosenses 3:16. Pero los evangelios no muestran la manera final perfecta y acabada en la que Dios habitará en su pueblo, así como Hechos. Las cartas y Apocalipsis lo revelan vividamente. La obra de la historia aún no se ha completado. Información e instrucción para nuestra formación. ¿Qué podemos aprender de esta etapa de Dios con nosotros? En primer lugar, que el mundo físico incluye el cuerpo humano, es hermoso, poderoso y santo bajo el gobierno de Dios. El mundo físico es un lugar de habitación de la vida espiritual y de Dios mismo cuando se encarnó en Jesucristo. El mundo físico comunica la presencia de Dios con nosotros de muchas maneras.
pero sobre todo es el lugar donde aprendemos a vivir en unión con el reino de Dios. Lo buscamos y lo encontramos, primeramente en el mismo Jesús, pero luego en cada detalle de la vida común. Mateos 6:33. El carácter de Jesús desciende a nuestro cuerpo a medida que progresamos en la formación espiritual. Y Él, es decir, nuestro cuerpo, se transforma en el portador y el lugar donde se demuestra el fruto del Espíritu. En segundo lugar, la venida de Dios en la persona de Jesucristo, desde el bebé al carpintero, a la cruz y a la resurrección, fue totalmente inesperado e incomprensible para las formas de pensamiento humano. Esto nos recuerda que Dios jamás puede ser avasallado o domesticado. De hecho, necesitamos inmediatamente sospechar de propuestas y acuerdos que tengan un sentido humano perfecto. En la historia del hombre y en las vidas individuales, Dios siempre entra en momentos y formas inesperadas, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. La revelación de los pensamientos y caminos de Dios en la persona del carpintero nazareno, que se volvió rabino y estableció para todas las épocas los límites de sus pensamientos y formas sobre aún pero aún falta mucho por hacer antes de que su pueblo pueda entrar completamente en esa revelación. Finalmente, nuestro discipulado es de encarnación en todo momento, no solo en los momentos religiosos. La semejanza interior a Cristo no incluye simplemente nuestros rituales religiosos y carácter moral. Estos son fundamentales, sin duda, pero la verdadera semejanza interior con Cristo hace de cada acto de familia, negocios y comunidad un momento para aprender cómo vivir nuestra vida tal como Jesús la viviría. Recuerde, salvo por los pocos últimos años, la vida de Jesús estuvo en contextos domésticos muy parecidos a los nuestros. Bajo su tutela aprendemos cómo hacer amigos celestiales, manejando a Mammon bajo el gobierno de Dios. El ser fieles en lo muy poco nos entrena para ser fieles en lo mucho, en las verdaderas riquezas que Dios posee y que pondrá a nuestro cargo cuando sepamos que estamos listos. Lucas 16:9-12. En el principio fuimos puestos en un jardín y estábamos bajo el poder de Dios para cuidarlo. Nuestro jardín actual puede tomar muchas formas, pero debemos ser responsables en el lugar donde estemos. Por lo que Dios ha hecho, somos privilegiados por trabajar bajo la dirección y el poder divino en todo lo que hacemos. Colosenses 3:17. ¿Podría eso ser vuestro destino eterno también? El Evangelio según Mateo. El Evangelio de Mateo fue ubicado primero en el canon del Nuevo Testamento por una razón. Cuando la Iglesia comenzó a reunir los libros para hacer el primer canon oficial del Nuevo Testamento en el siglo IV, era el Evangelio más popular y más ampliamente utilizado. Aunque este libro le da prominencia y un rol especial a Pedro que le interesaba a la Iglesia occidental, es al mismo tiempo el más judío de los 4 evangelios canónicos. El autor no solamente trata con temas específicamente judíos, sino que busca conformar su material a las formas reverentes de hablar de ese pueblo. Por ejemplo, a diferencia de los autores de otros evangelios que hablan del reino de Dios, él habla del reino de los cielos. El Evangelio de Mateo es una presentación de la historia de Jesús
y sus seguidores, mirada a través de los lentes de un abordaje sapiencial o de sabiduría judía respecto a las creencias y la vida espiritual. El Evangelio no busca dar meramente información o inspiración, sino sabiduría para creer y vivir una vida piadosa, y como tal se presta para ser usado para la formación espiritual. La estructura de un evangelio. Este libro no fue probablemente el primer evangelio que se escribió, aunque canónicamente aparezca ubicado primero. Es bastante seguro que haya sido creado a partir de varias fuentes escritas, incluido el Evangelio de Marcos, a la, a la hora perdida colección de dichos de Jesús conocida como qué, y algún material especial que le pertenecía en forma única. Por ejemplo, gran parte del material de la narración del nacimiento en Mateo 1:2. Su autor se parece bastante al escriba o maestro sabio, doctor en el reino de los cielos, que es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. 13:52. El evangelista ha entretejido talentosamente el material de su fuente para producir un llamativo retrato de Jesús como juicio y la sabiduría misma, así como el revelador Dios y Emmanuel, Dios con nosotros. Aunque este evangelio es anónimo en lo formal, las sobrescrituras que se agregó posteriormente indican que tiene cierta asociación con Mateo. Presumiblemente el discípulo, llamado así entre los 12, probablemente fue finalizado en los años 70 u 80. Ve también La vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia, El pueblo de Dios con Emmanuel, página 1785-89. Mateo fue escrito cuando aún había una relación activa entre los seguidores de Jesús y la comunidad judía. Hay una considerable preocupación acerca de guardar los mandamientos y la ley mosaica. Sin duda, una oración típica de Mateo llega a decir que nada de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. 5:18. Resumiendo, este evangelio parece haber sido escrito por y para la comunidad de los seguidores de Jesús, que era abrumadoramente mayoría judía, no solamente por su extracción étnica, sino también en la orientación y conducta en la vida diaria. Es posible que el Evangelio de Mateo sugiera de un ambiente de enseñanza y haya sido usado por los maestros judíos cristianos como ayuda para la instrucción de su rebaño. No es un accidente que Jesús parezca en este libro muy claramente presentado como un maestro a sus aprendices. El significado de lo que nosotros traducimos como discípulo, por ejemplo, el término que aparece únicamente en los primeros 5 libros del Nuevo Testamento lo encontramos 73 veces en Mateo, pero solamente 46 veces en Marcos y 37 en Lucas. Tampoco es un accidente que en Mateo el discipulado se defina como guardar los mandamientos o palabras de Jesús. 28, 18, 20. Resulta obvio que el Evangelio de Mateo se concentra en las instrucciones para los discípulos. Observe también cómo concluye con historias sobre cómo los discípulos al mismo tiempo dudan y crean aún luego de que Jesús se había levantado de entre los muertos. 28:17. Llegar a ser maestro. Mateo pone su enfoque en Jesús como un sabio judío y se concentra en su forma pública de enseñanza de la sabiduría, parábolas, aforismos, misterios y bienaventuranzas. Él, igual que toda otra literatura judía de sabiduría, resalta el uso de la relación con el Padre y el Padre
Hijo. En este libro, la palabra Padre se usa alrededor de 42 veces, comparado con 5 en Marcos. Ninguna aparece antes de 8:38 y solamente 15 en Lucas. Este uso está estrechamente ligado no solamente con una comprensión de Jesús como Hijo de Dios, sino también de los discípulos como hijos e hijas de Dios. La teología, cristología y discipulado están ligados en este evangelio a través del Padre. Cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, podemos llegar a tener una relación con Dios como Padre, igual que la tuvo Jesús. Mateo enfatiza esto en texto como 11:27, donde deja claro que solamente podemos llegar a tener un conocimiento verdadero del Padre a través del Hijo. El primer evangelista arma cuidadosamente su evangelio como una palabra para los sabios, o al menos para algunos judíos cristianos que probablemente ya eran maestros. Mateo se ve a sí mismo en el modelo de escriba que se describe en la antigua tradición hebrea. Busca la sabiduría de todos los antiguos y se interesa por las profecías. Preserva los dichos de los famosos y penetra las sutilezas de las parábolas. Investiga los significados ocultos de los proverbios. Él no alude a sí mismo y su audiencia como a sabios, sino más bien como a escribas. Esta distinción es importante para el primer evangelista porque quiere describir a Jesús como el gran sabio y supremo maestro, pero a él mismo y su audiencia solamente como quienes registran y transmiten a otros la tradición. Los escribas no son los que originan la tradición, sino más bien sus transmisores, intérpretes y aquellos que la aplican. No, no es accidental que Pedro, el primer discípulo clave de Jesús, esté retratado en 16:19 como aquel al que se le dio autoridad para atar y desatar, en el sentido de tomar decisiones y dar mandamientos sobre lo que uno está obligado a hacer y lo que uno es libre de hacer. Estas otras palabras a él se lo describe como el discipulado, al que se le da la tarea de interpretar la tradición de Jesús para la iglesia. Existe un contraste deliberado entre su enseñanza y la de los fariseos, que en vez de usar claves interpretativas para abrir la puerta del reino, como lo hace Pedro, no les permiten a las personas entrar en el reino. 23:13-15. El encargo a Pedro, el encargo a Pedro proporciona el clímax principal de la primera parte de la narración de Mateos. Por supuesto, esto tiene un paralelismo como el mensaje de la obra completa 28:18-20 declara que es el deber de los discípulos hacer otros discípulos, y esta tarea también incluye la enseñanza. En Mateo, pero no en Marco, Jesús instruye a sus discípulos sobre los pro y los contra de ser maestro. 5:19. El sentido completo de la mención de la justicia de escribas y fariseos en 5:20 es porque son maestros rivales. Además, en 10:24-25, un pasaje sin paralelos en otro lugar, se dice que a un discípulo no está por encima de su maestro, Jesús, sino que más bien está llamando a ser como el maestro, más que un rabí. De esta manera Mateo edita y acomoda su material a fin de contarnos las historias de Jesús en su forma muy judía. Las biografías antiguas con frecuencia retratan a aquellos que describen qué forma indirecta así permiten que las palabras, hechos y relaciones revelan la identidad y carácter de la figura principal. Un atento examen del trabajo editorial en el Evangelio de Mateo
muestra el tipo de enseñanza que el autor tiene en mente sorprendentemente. Los discípulos, en formas repetidas, se dirigen a Jesús como Señor. 8, 21, 25, 14, 28, 16, 22. Pero cuando un extranjero o líder judío se dirige a Jesús, es como un maestro o un hebreo rabí. 8, 19, 12, 38, 19, 16, 22, 16, 24, 36, 23, 7, 8. Observe que es únicamente el traidor Judas entre los discípulos el que llama a Jesús Rabí. 26, 25, 49. Lo que Lo que esto nos dice inmediatamente es que el primer evangelista no considera que un título o término de referencia como maestro o rabí sea el adecuado para describir a Jesús. Esto no quiere decir que un título así fuera inexacto, porque los textos 23, 8, 10 dejan claro que Mateo no quiere decir que Jesús es un sabio o maestro, sino que indudablemente es maestro de los discípulos. De esta manera ellos, que a su vez van a ser discípulos a otros, no deben buscar ser llamados rabí o hacer uso del término acostumbrado de cariño o padre, que algunas veces se utilizan para los maestros o sabios judíos. También en 26, 17, 19, acerca del final del ministerio y terrenal de Jesús. Él se llama a sí mismo el Maestro, presuponiendo que la ausencia inmediatamente sabrá quién es este. Su separación de otros potenciales maestros como sabio, y más que sabio también se ve en el contraste que encontramos al final del Sermón del Monte entre Jesús, que enseña con autoridad independiente, y los escribas judíos 7, 28, 29. El sentido aquí tiene dos aspectos. Él no es un mero escriba, y el problema no es con los escribas en general, sino con esos escribas. La imagen de Jesús como sabio o maestro es tan decisiva para Mateo que cita como la principal tarea de Jesús a la enseñanza antes que la predicación y la sanidad. 4:23, 9:35, 11:1. Esto es aún más asombroso cuando uno compara los resúmenes paralelos en Marcos 1:39 y Lucas 7:1, que no mencionan el término enseñanza. Se pueden ver repetidamente en el contenido de sus enseñanzas. Son parábolas, aforistas y discursos de sabiduría. Esta imagen de Jesús como sabio o maestro y de sus discípulos como escribas o maestros es el centro de la contribución de Mateo al debate cristológico sobre quién era Jesús. Mateo fomentó esta imagen mostrando que, uno, Jesús es un hijo mesiánico de David, similar pero mayor a Salomón, el cual presenta una más sabiduría. 2. Él es la sabiduría que vio en persona y que encarna y lleva la misma presencia de Dios a su pueblo, Emmanuel. Él es Hijo de Dios, cuya intimidad característica con el Padre tiene un modelo de la relación de la sabiduría con Dios en la literatura sapiencial judía. Y 4. Él es más grande sabio escatológico que ofrece la enseñanza final de Dios para salvación. En la tradición judía, la máxima sabiduría era la nuestra, la maestra del pueblo de Dios. Proverbios, juicio y sabiduría. Esto tiene profundas ampliaciones para nuestra formación espiritual. En su resurrección, Jesús se transforma en maestro que continúa enseñando y guiando a su pueblo en la manera de vivir. Indudablemente, Jesús se transforma en el cumplimiento de la expectativa judía de un profeta como Moisés, que le enseñaría a su pueblo el mismo. Deuteronomio 18, 15, 18. La tarea de ese profeta es enseñar a sus discípulos
y a nosotros cómo vivir nuestra tarea como la de sus discípulos es escuchar y obedecer. El Evangelio de Mateo es una presentación magistral de un Jesús que instruye, inspira y transforma a otros. El evangelista ha construido cuidadosamente una narración que incluye historias de nacimiento y luego alternativas de bloques de material de enseñanza agrupados por temas e historias sobre milagros y otros hechos de Jesús. Esto lleva una narrativa apasionada en la cual Él es presentado como el Maestro que es crucificado, resucita, aparece a varios de sus seguidores y luego les encarga que continúen la obra de hacer discípulos, una tarea que incluye enseñarles que obedezcan todas las cosas que Jesús ha mandado. 28:20. Ven, Whittington, cree y darle height. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Amén. Dios te ama.